Estamos en una serie que se llama Inquebrantable, fe que mueve montañas. ¿Y por qué estamos en esa serie? Porque para todo en la vida necesitamos fe. Incluso para obedecer a Dios necesitamos fe. Necesitamos fe para reconocer a Jesús como Hijo de Dios y para entregar nuestra vida a Él. Usted necesita fe incluso para, que no es lo mismo, pero usted muestra algún tipo de confianza cuando usted paga algo por internet con la promesa de que se lo van a entregar. Y la fe inquebrantable, hoy estamos en la parte número 5. La semana pasada hablamos sobre fe que nos hace maduros y completos, y utilizamos un pasaje que voy a leer brevemente en Santiago capítulo 1, versos 3 al 6. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos han tenido problemas? Vamos a ver. Así que si usted ha enfrentado problemas, ¿cuántos de ustedes saben que mientras vivan van a enfrentar problemas? Muy bien, así que esto es para usted, póngale atención. Cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo así? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Cómo es eso de que cuando vengan los problemas, alégrense? Y no dice alégrense, dice alégrense mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. ¿De qué constancia es que Dios está hablando? Dios está hablando de nuestra constancia en la confianza en Él en todo momento. ¿Por qué la constancia hay que desarrollarla? Porque hay personas que confían en Dios el lunes, pero el martes no. Hay personas que confían en Dios para ciertas cosas y para otras no. Hay personas que confían en Dios en cuanto a su carrera, pero no confían en Dios en cuanto a su matrimonio. Por ejemplo, ¿cómo una persona no demuestra confianza en Dios en un área cuando la persona se apoya en su propia experiencia, en su propio conocimiento y toma decisiones unilaterales sin consultar a Dios? Y este pasaje dice que cuando la constancia en nosotros se haya desarrollado, seremos perfectos y no nos faltará nada. ¿A cuánto les gustaría que no le falte nada? Y si yo les digo que no falte nada, no tiene que ver con cosas externas, sino más bien con la actitud de mi corazón.
Hay personas que se nos acercan a nosotros y dicen, pastor, ore, estamos pasando por un tiempo difícil. Y yo, ajá, ¿cómo así? El negocio no va bien, las finanzas no van bien, estamos en un tiempo difícil. Y tú lo ves que se ponen, ore por favor, y nosotros, ok, vamos a orar. Pero hay personas en el otro extremo de la balanza que yo voy a su casa. Yo he ido a casas donde a la 1 de la tarde los calderos ni siquiera están puestos en la estufa. Y cuando tú llegas a esa casa, la gente te recibe con hola y con una alegría en su cara. Pase adelante. Yo le pregunté a esa señora una vez, ¿y por qué usted está siempre contenta? Dice ella, yo estoy respirando, tengo salud, comí ayer, he comido todos los días, Dios siempre me ha suplido. Aunque sea a la 1 de la tarde, yo sé que Dios me va a suplir. Y ella es feliz. Entonces, el tener o no tener es un asunto muy relativo. ¿Cuántos entienden lo que yo le estoy diciendo? Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Nuestro trabajo es descubrir cuál es ese propósito. Pero para descubrir ese propósito, nosotros tenemos que escuchar. ¿Escuchar a quién? Escuchar lo que Dios dice, lo que Dios nos está diciendo. Porque aunque usted no lo crea o no lo perciba, Dios casi siempre está hablando. Y Jesús dijo en un momento determinado, donde Él estaba predicando, ahí estaban sus seguidores y habían personas que no eran sus seguidores. Y Él dijo unas palabras que han estado conmigo toda esta semana y quiero compartirla con ustedes. En Juan capítulo 10, Jesús, hablándole a esa multitud, le dijo lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Si Él dice mis ovejas, eso implica que hay ovejas que no son de Él. Mis ovejas escuchan mi voz. En el mundo natural, las ovejas, los animales, solamente escuchan la voz de su pastor. La pregunta es, en el caso de Jesús, ¿cuál tipo de oveja eres tú? Porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál tipo de ovejas eres tú? ¿Cuál tipo de ovejas tú crees que tú eres? Una prueba para saber cuál tipo de oveja tú eres, si es de Jesús o no de Jesús, es que Él dice, de todas las ovejas, las mías escuchan mi voz. Y luego dice, y yo las conozco. Hay alguien aquí que es oveja del Señor. Y Dios quiere que tú sepas
que Él te conoce. Él sabe. Él sabe de tus alegrías, sabe de tu sufrimiento, sabe de tus preocupaciones. Jesús sabe. Por eso es que Él dice que cuando tú estés orando, tú no tienes que decir muchas cosas, porque Él sabe. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me dio un dolor fuerte en la vesícula. Estaba con náuseas y todo eso. Y me llevaron a una clínica. Y cuando yo estaba en la clínica, ellos me dijeron que lamentablemente no podían darme un calmante porque tenían que hacer una prueba y yo tenía que estar bajo el dolor. Y yo imaginé que eso iba a tomar su buena hora. Mi esposa estaba conmigo, pero yo no sé por qué en ese momento yo estaba desesperado porque un doctor amigo, doctor Martín Salazar, yo quería que él supiera que yo estaba ahí en esas condiciones. Llamaron a Martín, lo están buscando. Llamaron a Martín, lo están buscando. Llamaron a Martín, lo están buscando. Hasta que mi esposa me dijo, creo que fue ella, no estoy seguro, me dijo, ya hablaron con Martín y él sabe y él está en camino. El hecho de que Martín supiera, que conociera lo que a mí me estaba pasando, en ese momento para mí era importante. Y yo te digo a ti hoy, Jesús te conoce. Él sabe tu preocupación. Y lo tercero que Jesús dijo en este verso es, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Hay ovejas que escuchan, pero no siguen. Hay ovejas que siguen, pero no escuchan. ¿De qué sirve que yo ande por un camino si no escucho las instrucciones de lo que yo debo hacer en ese camino? Y Jesús agregó esto: nadie puede quitármelas. ¿Y qué pasa con una persona que recibe al Señor y luego se pierde? Habría que preguntar si realmente esa persona recibió al Señor o simplemente dijo unas palabras. Pero Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y nadie me las quita. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Hoy vamos a hablar del tema, los 3 obstáculos de la fe. Los 3 obstáculos de la fe. En realidad es uno, pero ese uno es un obstáculo por una o varias de 3 razones que vamos a ver en el día de hoy. En Proverbios capítulo 4, verso 20, dice lo siguiente. Antes de decir lo siguiente, ¿cuántos están aquí?
Ustedes están demasiado callados. ¿Será la gente que Isabel trajo aquí, que están demasiado callados, que lo ha afectado a ustedes? Ok. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, ¿cuántos son hijos? Ok, hijo mío, presta atención a lo que digo. Escucha atentamente mis palabras. Esto lo escribió el hombre más sabio que caminó sobre la tierra, obviamente después de Jesús. Dice: no las pierdas de vista. Ok, sus palabras. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud al cuerpo. ¿Alguien enfermo aquí? ¿Alguien enfermo con algún diagnóstico, algún dolor? Oiga lo que dice la palabra, se lo voy a leer de nuevo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar a lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Verso 23, que es el que quiero que escuchen. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Tú puedes cuidar tu casa, tu celular, cuida tu familia, cuida tu dinero, cuida tu negocio, pero la palabra de Dios dice aquí: sobre todas esas cosas hay algo que tú tienes que cuidar por encima de todo, que es la condición de tu corazón. ¿A qué se refiere? Un corazón amargado toma decisiones diferentes al corazón de una persona que siente agradecimiento. La persona que siente agradecimiento en su corazón mira el mundo de manera diferente a aquel que está amargado, aquel que está enojado, aquel que critica, aquel que murmura. Y dice la palabra también que de la abundancia que está en el corazón habla la boca. Por lo tanto, como hemos dicho antes, si tú quieres conocer a alguien, escucha lo que dice, escucha de lo que habla y te vas a dar cuenta de la condición de su corazón. ¿Cómo nosotros detectamos la amargura en una persona? Por lo que habla. Personas que siempre están murmurando, criticando, todo le hiede, nada le huele. Si tú los llamas, si no los llamas te critican. Pero si los llamas te dicen, ya era tiempo. Como quiera, todo está mal. Y la Biblia dice que el rumbo de la vida de todo el que respira en este planeta es afectado por la condición de su corazón. Si tú estás enojado contra alguien, si a alguien tú no has perdonado, eso va a afectar el rumbo de tu vida. La pregunta es, si mi corazón está no como debiera estar, ¿cómo yo hago para que mejore su condición? La misma palabra lo dice. Tiene que ver con lo que tú escuchas. ¿Qué tú escuchas? ¿A qué tú le pones atención? Eso es muy importante. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero con la intención de comprenderla para ponerla en práctica. No memorizarla para yo tener más información. Cuando una persona sufre un accidente, cuando un avión tiene problemas, yo que he estado en algunos vuelos con problemas, he visto, sobre todo en los años 90, que las cosas eran un poco diferentes, antes del 2000, he visto que cuando hay problemas, había piloto, copiloto y un ingeniero de vuelo. Ya eso casi no se usa porque los aviones son más modernos. Pero yo recuerdo que cuando había problemas, en una ocasión había un motor que estaba fallando y yo pasaba por el baño. Esa era la época en que a veces la puerta del piloto estaba abierta. Y como yo viajaba por la misma línea aérea y por el mismo vuelo, me tocaba con las mismas azafatas, me tocaba con los mismos pilotos, yo podía meter la cabeza y decir hi, y ellos me decían hi. Y en una ocasión, ellos estaban consultando el libro para saber cuál era el procedimiento en ese momento.
Pero yo les puedo asegurar que en ese momento ellos no estaban revisando el libro para memorizar las instrucciones. Ellos estaban buscando instrucciones para ponerla en práctica, porque si no el avión se podía caer. Y nosotros no avanzamos porque no escuchamos con atención la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos es solamente para información. Pero tenemos que escucharla para ponerla en práctica. No la podemos perder de vista. Hay que dejar que entre en lo más profundo del corazón. Alana, yo te voy a mandar, Alana, unas fotos por el grupo que compartimos todos ahora, para que por favor tú me la pongas en pantalla. Ya las mandé. No, esa no. Las que acabo de mandar ahora. Dice, no las pierdas de vista. Déjala llegar a lo más profundo de tu corazón. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo hacer para no perder de vista la palabra de Dios? ¿Será que yo tendré que andar así donde quiera que voy? ¿Cuántos piensan que eso es un poquito exagerado? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan que si de eso dependiera su vida, no es exagerado? Eso es así. ¿Cómo es que la palabra no se pierde de vista? Bueno, ok, cuando lleguen bien, llegarán. Lo otro que dice aquí es, traen salud y vida a quienes la encuentran. Hay quienes no la encuentran. Cuida tu corazón. ¿Cómo se cuida el corazón? El corazón se cuida dependiendo de lo que tú escuchas. El corazón se cuida dependiendo de lo que tú escuchas. Bueno, olvídenos de la foto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la condición que tiene tu corazón? Yo voy a leerles una pequeña historia para ilustrar eso. Lo que yo quería con esas fotos, que las tomé precisamente para cuando viniera este mensaje, es que esas son fotos de mi casa. Nosotros procuramos que casi en todas las paredes de la casa tener algún versículo bíblico. Bueno, esa es una pared de mi casa que tiene fotos. Para usted pasar, o sea, esa está en el comedor. Esa que está ahí es una pared que nosotros tenemos que pasar casi todos los días por ahí. ¿Por qué nosotros pusimos eso? Porque nosotros queremos que esa palabra esté presente en nosotros todos los días. Eso es importante. Yo no sé lo que usted tiene en su casa, pero la Biblia incluso dice que el pueblo judío le enseñan a poner la Torá en sitios donde ellos puedan ver esa palabra. Y como les decía, la condición del corazón, yo voy a leerles una historia basado en algo que Jesús contó mientras estaba con sus discípulos y con otras personas. Estoy leyendo en Marcos capítulo 4. Dice, escuchen, ya pueden quitar la foto. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron
y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano alguno. Estas semillas de las que Jesús habla, porque él explicó esta parábola más adelante, dice él que la semilla es la palabra de Dios. Pero pongan atención, la Biblia dice que la fe entra por oír la palabra de Dios. La semilla de la que habla es la palabra de Dios, pero la fe entra por oír la palabra de Dios. Es decir, que cuando se está esparciendo las semillas, se está esparciendo aquello que produce la fe en nosotros. Pero la fe en los seres humanos no se desarrolla, no madura por o debido a la condición que tiene nuestro corazón. Y en este pasaje Jesús habla de 3 condiciones que tiene el corazón. Pero hay que entender también que las semillas no crecen solas. Una semilla, para que crezca, tiene que ser plantada en buena tierra. Una semilla, para que germine y produzca frutos, tiene que ser plantada en buena tierra. De la misma forma, cuando el sembrador sale a sembrar y ahora el sembrador está sembrando, porque cuando se predica la palabra se están tirando semillas. La pregunta es, ¿en qué tipo de corazón están cayendo esas semillas? Porque para que ellas den fruto, tienen que caer en buena tierra. Lo que determinará el desarrollo de la semilla es la condición del terreno. De la misma forma, lo que determinará lo que hace la palabra de Dios para producir o no fe en la vida de cada uno de nosotros estará determinado por la condición de nuestro corazón. Y como dije, hoy yo quiero hablar, en el tiempo que me queda, de 3 condiciones del corazón que impide que la fe se desarrolle. 3 condiciones. Pero antes voy a leer del mismo capítulo 4 de Marcos, cuando Jesús le dio la explicación a ellos de qué significa esa parábola. Dice, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún tipo de frutos. 3 condiciones del corazón que impiden que la fe crezca y madure. Número 1, daño. Número 1, daño. El camino al que se refiere Jesús aquí es un pedazo de tierra por el cual se ha caminado mucho. No es un camino pavimentado con asfalto, como yo antes lo visualizaba. Jesús está hablando de un camino como el que está en esta foto. Si se fijan, ese terreno tiene vegetación a la derecha o a la izquierda, pero hay una parte que no tiene. Primer video, Alana. Fíjense en ese camino, verde, verde,
pero el medio se está poniendo como amarillento. ¿Por qué? Porque por ahí caminan personas y pisotean. Segundo video. Luego de mucho caminar, el camino se pone de ese color, porque por ahí transitan carros, transitan personas. Lo verde, lo que está produciendo vegetación, gracias Alana, lo que produce la vegetación es porque por ahí no se ha caminado. ¿Cuál es el daño? Hay personas que han sido tan heridas, traicionadas, abusadas. Hay personas en las que sus vidas, otros le han caminado tanto por encima que se han secado y no producen fruto. Ya sea cuando tú eras pequeño, que te pasó que tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, o tú fuiste abusado física o emocionalmente. La gente en ese entonces comenzó a caminar sobre ti, hablando en términos figurados, con las heridas, de manera tal que esa área de tu corazón se puso seca. Y lo que tú tiras ahí, en ese lugar seco, no produce fruto. De hecho, las semillas que tú tires ahí, los pájaros que estén por ahí, rápidamente van a venir y se las van a comer. Y no van a dejar que ni siquiera penetren en la tierra. Y eso le pasa a los seres humanos que han sido profundamente heridos. Mujeres que tuvieron en el altar a un hombre que le dijo: yo te amaré hasta que la muerte nos separe, y sin embargo no fue así. Hombres que les pasó lo mismo. Hombres, mujeres o jóvenes que se supone que debieron tener un papá que los amaba, pero tuvieron un papá ausente, que no estuvo presente. Y lo que más duele y más produce daño, el caminar una y otra vez repetidamente, está simbolizado por cuando el daño viene de una persona en la cual tú has puesto toda tu confianza y todo tu amor desinteresadamente. El corazón se pone así cuando hay matrimonios rotos, cuando hay relaciones rotas, cuando hay heridas que vienen de las relaciones primarias, papá o mamá. El corazón de mucha gente se pone así cuando el papá no ha estado presente. Y Jesús estaba hablando de la condición del corazón de una persona. Cuando una persona muy herida viene a la iglesia, a no ser por un milagro de Dios, no todos son así, pero hay personas así, escuchan mensajes como estos y lo único que dicen es: muy bonito el mensaje. Algunos me dicen: muy bonita su charla. Muchas personas le han caminado encima tanto que su corazón se ha endurecido y nada penetra. Esas personas tienen áreas de su vida donde la fe no crece, porque los pájaros de lo que habla la palabra en el mundo espiritual son mentiras que Satanás siembra para robar y aniquilar la semilla. Clama a mí que yo te responderé, dice la palabra. Semillas echadas caen en corazón duro y Satanás dice:
eso le aplica a otra gente, no a ti. Tú no eres buena persona. Mira cómo tú has vivido toda esta vida. Dios te ha abandonado. Y el corazón endurecido, el terreno endurecido, el terreno desértico, produce frutos, produce cactus, produce cadillos, produce plantas que se dan solo en tierra seca. Y Satanás roba la semilla con mentiras. En Juan 15, verso 16, Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En pocas palabras, cuando el sembrador es enviado por Dios, Dios espera que la semilla que es lanzada caiga en un buen terreno y dé frutos. Pero hay corazones que no reciben la palabra porque son muy religiosos, o le ha pasado algo tan duro en la vida que el corazón se le ha endurecido. No hay espacio para la ansiedad si fue Dios que te escogió. ¿Por qué tú dudas? Señor, yo no sirvo, pero si fue Dios que te escogió. Dios no escoge disparates. ¿Por qué la ansiedad? Segunda condición del corazón que impide que tu fe se desarrolle es la falta de profundidad. La falta de profundidad. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Una planta no echa raíz cuando la viven trasplantando de un lugar a otro. Tú no puedes estar moviéndote de creo y no creo, o en esta temporada creo y me congrego y estudio la palabra y oro, y luego cuando las cosas van bien, entonces te apartas. Si tú no te mantienes constante en la búsqueda del Dios que te escogió, tú no vas a echar raíces. Y para que una planta produzca frutos que permanezcan, tiene que echar raíces. ¿Cuál es tu visión al estar en esta casa? Porque en esta casa hay una obra que hacer. Y no la pueden hacer solamente los pastores, ni un grupo pequeño de gente. Todo el mundo tiene que estar involucrado. La misión principal de la iglesia en el planeta, Dios la puso para salvar lo que se había perdido, para ser discípulos. Pero si yo no me planto, si yo vengo como visitante, si yo vengo solamente a escuchar, o vengo a acompañar a mi esposo porque esto no es lo mío, o vengo a acompañar a mi esposa porque esto no es lo mío, simplemente me siento ahí, no vas a echar raíces y no vas a tener la oportunidad de conocer la grandeza del único y verdadero Dios. Si tú
dices estar con Dios, pero ante cualquier problema huyes y en vez no pides sabiduría y enfrentas, no echarás raíces. Hay personas que hacen lo contrario, que cuando tienen problemas huyen. Hay personas que cuando tienen problemas, en vez de acercarse a Dios y pedir sabiduría, huyen y tratan de resolver en su propio entendimiento. En el mundo tendrás aflicciones, dijo Jesús, pero no se preocupen, ya yo vencí al mundo. Ok, ya yo vencí al mundo. ¿Y eso qué significa? Que yo fui que te escogí. ¿Y eso qué significa? Que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora yo te envío. ¿Y eso qué significa? Que si es Dios que te envía, no hay forma que tú puedas fallar si buscas la sabiduría de Él. En Juan 15, verso del 5 al 9, dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis discípulos. En eso le dan mucha gloria al Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Miren, yo leí del 5 al 9 y quiero que ustedes vean que en ese tramo de la palabra se menciona la palabra permanecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. La clave está en permanecer. Diga, permanecer. Ahí está la clave. Permanecer. Viene problema, permanezco pegado a la vid, permanezco pegado a Jesús. ¿Y eso cómo se hace? Cuando tengo un problema, cuando algo me enfrenta, cuando algo está por encima de mis capacidades, o aunque no lo esté, yo voy a Jesús. Pero pastor, ¿y cómo es que eso de que uno va a Jesús? ¿Cómo se va a Jesús? Antes de Jesús partir, Él dijo: yo les voy a mandar a otro consolador. A nosotros nos convenía que Jesús se fuera, porque Jesús en cuerpo solamente podía estar en un sitio a la vez. Pero como Él se fue con su Espíritu Santo, Él está dentro de ti. Y Él dijo: mi Padre habla conmigo y yo hablo con el Espíritu y el Espíritu habla contigo. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hay personas que huyen, inviertes un tiempo en otras cosas, trabajo, juegos, alcohol, drogas, sexo. Tu fe crecerá en la medida que comprendes que Dios te ama. Hago un paréntesis. Todos ustedes tienen que ir a la conferencia Encontrando el Amor del Padre. ¿Cuántos de ustedes piensan que Jesús es bien cool? ¿Cuántos piensan que el Espíritu Santo está bien? Pero ¿cuántos de ustedes han pensado: el Padre, no, déjame lejos de ese hombre me da con un látigo, esa luz brillante, no me lleves para allá porque dice que es fuego consumidor? ¿Cuántos han pensado eso? Jesús es cool, el Espíritu Santo de lo mío, pero el Padre, déjenlo ahí tranquilo.
¿Ustedes saben por qué al padre uno lo deja de lejos? Porque la referencia de papá que nosotros tenemos es la referencia de nuestro padre terrenal. Estoy en el paréntesis todavía. En Estados Unidos se hizo un experimento un día. Y a un misionero se le ocurrió lo siguiente. Se acercaba el Día de las Madres y él dijo, oye, ¿por qué no cogemos de los fondos que tenemos, hacemos tarjetas de las madres, se las hacemos disponible a los presos para que le escriban un mensaje a sus mamás y luego nosotros se las llevamos? Parecía como una buena idea. Imprimieron las tarjetas y cuando ofrecieron la idea en la cárcel, no quedó un solo preso que no quisiera una tarjeta. Y todos escribieron y ellos la entregaron. Y los testimonios fueron impresionantes. Imagínense una mamá que tenga un hijo preso, que reciba una tarjeta de Día de las Madres. Mami, gracias. Tú has sido una buena madre. Yo he sido un mal hijo. Gracias por estar pendiente de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue tan exitoso que cuando se acercó el Día del Padre dijeron, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer tarjetas del Día de los Padres y la vamos a poner disponible a los presos para que la escriban y se la manden a sus padres. ¿Saben qué ocurrió? Ni un solo preso pidió una tarjeta. Ni uno solo. No se vaya muy lejos. El Día de las Madres, el Día de los Padres, se venden muchas medias. Pero ustedes saben qué, pongan atención a esto. ¿Cuánto piensa que Jesús es cool? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo Jesús? Que la razón por la que Él estaba en la tierra era para que tú y yo llegáramos al Padre. ¿Y por qué al Padre? Porque todos los actos de amor, les recuerdo uno. ¿Recuerdan en la Biblia el leproso que se acercó a Jesús? Le dijeron, Jesús, no te acerques. Y dice la palabra que Él lo tocó. La Biblia no dice eso. Pero yo me imagino no a Jesús tocándolo. Yo imagino que cuando el leproso venía para donde Él, todo el mundo, cuidado, ese es un hombre con lepra. Jesús, Él le pidió, Jesús vino y... Tu fe te ha sanado. Y ahí mismo lo sanó. Señores, eso es amor. Pero ¿saben una cosa? Ese amor que Jesús manifestó es realmente el amor del Padre. Es el amor del Padre. Cerrado el paréntesis. Tercero, y termino. 3 condiciones del corazón que impiden que tu fe se desarrolle. Número 1, el daño, el camino. Te caminan mucho por encima. Número 2, la falta de profundidad. El no permanecer en Jesús. Voy a la iglesia hoy y cuando viene un fin de semana largo, lo siento. Me voy. Vengo a la iglesia, pero eso no es nada que yo falte. Número 3, las distracciones. Las distracciones. Las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. En Juan 15:2 dice lo siguiente: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto
para que den aún más. En pocas palabras, Dios quita de mi vida lo que no es necesario y aquello que evita que yo dé frutos. ¿Qué hay en tu vida que Dios va a quitar o ya quitó? Son dos tipos de cortes. Ramas completas que se van porque no dan fruto, porque la gente viene a la iglesia una vez al mes cuando le parece, y no es que venir a la iglesia sea la clave, pero venir a la iglesia es un indicador. Hay gente que hay que matarlo para no venir a la iglesia. Hay gente que hay que matarlo para no venir y tener un tiempo de adoración con todo el mundo en expresión de agradecimiento por lo que Dios ha dicho. Hay gente así. Esos son tipos de corazones. Él corta ramas que no dan fruto, pero las que están dando fruto, ¿sabe lo que él hace? Él la poda. Quita todo aquello que evita que dé fruto. Hay personas que van a ser cortadas de tu vida. Hay lugares que van a ser cortados de tu vida. Hay actividades que van a ser cortadas de tu vida. Hay hábitos y actitudes que definitivamente Dios va a tener que cortar de tu vida. Hay distracciones en nuestra vida que tendrán que ser cortadas. ¿Cuáles? Como dije, actitudes, hobbies, compañías, hábitos, gente. Hobbies. Yo vuelo chichigua los domingos. La fe crece cuando nos enfocamos en la verdad. ¿Qué distracciones deben ser cortadas? Banda, suba. ¿Qué distracciones hay en tu vida que deban ser cortadas ahora? Y yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahora. Y en tu mente, por el momento, tú hagas una lista. ¿Cuáles son aquellas cosas que ahora mismo están impidiendo que tú des fruto? ¿Cuáles son aquellas cosas que te distraen? Una de ellas es yo sé. En la Biblia, Dios representa a aquellos que dicen yo sé. Con el pueblo de Grecia. Cuando una persona cree que sabe y se lo cree. Eso muchas veces es un obstáculo para aprender algo nuevo. Y si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, que es vital, es a escuchar la voz de Dios y seguirla. Porque mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo sé lo que sufren. Yo sé lo que padecen. Ellas me siguen. No escuchan la voz
de nadie más. Y mucho menos escuchan la voz de la gran mayoría. El daño causado a tu corazón, la falta de profundidad y las distracciones son las tres condiciones que impiden que tu fe crezca. Pero como Dios te ama, Él te va a podar. La poda puede ser algo doloroso. La fe crece en la disciplina. La disciplina puede que no sea algo divertido, pero sabes una cosa, la buena disciplina da frutos. Disciplina es hacerlo aun cuando no sientes, pero sabes que es necesario. Disciplina es hacerlo aun cuando no recibes la atención, el aplauso o el reconocimiento de los demás. Disciplina es hacerlo porque escrito está. Jesús, que vino a ser ejemplo, se apartó a diario para evitar distracciones. Jesús se apartó a diario para no distraerse de la necesaria y vital conversación que él tenía que tener con su Padre todos los días. El Señor te dice en esta tarde: lo principal que tú necesitas es conversar conmigo todos los días. Pero déjame sacarte de la religión. No se habla conmigo cuando uno se postra solamente de rodillas. Esa es una excelente forma. El Señor te dice: tú puedes conversar conmigo cuando vas en tu vehículo, cuando entras al baño, cuando estás en la cocina. Tú tienes que escuchar mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. He aquí que yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y permitiré que tú cenes conmigo, te dice el Señor. Si hay algo que tú puedes sacar de este día, es la necesidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra. Si tu corazón está duro porque te han caminado demasiado, este es el momento. El Espíritu Santo te va a revelar personas que tú tienes que perdonar, heridas que tienes que sanar, a quién tú tienes que perdonar, quién caminó sobre ti tanto que te ha hecho llorar. La clave, la llave está en perdonar a esa persona aunque no se lo merezca, porque Dios te ha perdonado a ti sin tú merecerlo. Tú y yo no somos buenas personas. Dios es el único bueno. Si la condición de tu corazón es la falta de profundidad porque tú no permaneces, Dios te dice: ora, haz una lista de las distracciones, quítalas, permanece en mí, conversa conmigo todo el tiempo. Yo vivo dentro de ti. Conversa conmigo todo el tiempo. Y las distracciones
Dile al Señor que te las muestre y que te las quite. Porque como Jesús, tu Padre, el perfecto Padre que está en el cielo, que no se parece en nada a tu papá terrenal, quizás en algunas cosas, tu perfecto Padre que está en el cielo, Él te ama con amor eterno. Él te dice: con amor eterno te he amado. Él es un Padre perfecto. Él sabe que tú estás sufriendo y Él quiere sanar tu corazón. Comienza perdonando, sobre todo aquellos que no merecen ser perdonados. Perdónalos, porque al hacerlo, tú eres quien es liberado. Perdona.